Hola, buenas tardes amigos y todas las personas interesadas relacionadas con la historia de Igueste, de las bandas del sur. Así que vamos a continuar en nuestros relatos relacionados con la historia de Igueste. Recordarán que el último día que estuvimos grabando, la conversación estuvo relacionada con el viaje famoso aquel que yo hice a la mesa para bajar una carga sumamente pesada en lo relacionado con la fruta y cómo descansé en el famoso Morro de Chafache, y que en este caso me acompañó mi hija, que es una corta edad. Ya he contado todo el relato, que fue la marcha, el recoger la fruta, que en este caso encontré por casualidad, y después bajar por todo, descender de la meseta hasta llegar a mi casa. Pues como realmente era un famoso día relacionado con el verano, un caluroso día, por cierto, después de haber llegado, lo mejor que sentaba era uno descargarse de la fruta que traía al hombro y ir a la ducha, despojarme de la ropa de faena que llevaba encima y despojarme totalmente para poder entrar y darme una buena ducha, que eso vino bueno de primera, era de muchísima necesidad para poder refrescar el cuerpo debido a que había sido sometido a una presión veraniega de Padre y Señor mío. Bueno, pues hoy vamos a hablar concretamente de una historia que está relacionada con las vivencias de mi pueblo, de Igueste, de las bandas del sur. Quizás, no sé si todos habrán escuchado de que había un comentario malintencionado, por supuesto, de nuestros vecinos, de nuestros pueblos vecinos, que solían comentar de una manera, dijéramos, picaresca, trataban de hacer daño, no digo todos, pero su objetivo en parte sí que era cuando se usaba aquella famosa expresión relacionada que decía así: mira tú los higuesteros que le dieron palos a los santos. Claro, esta expresión muchos de nosotros la habíamos escuchado, y de niños, pues por supuesto, la gran mayoría habíamos escuchado esta expresión, repito, malintencionada, que decía, o repito, mira tú los higuesteros que le dieron palos a los santos, tratándonos de brutos, en este caso pues como que éramos herejes o algo por el estilo. Pero vamos en este caso a explicar cuidadosamente lo que está relacionado con esta historia, este relato, porque yo lo escuché directamente de una mujer anciana de 92 años de edad, que me relató cuando yo era pequeño todo lo que sucedió relacionado con este asunto de los santos y si se le dieron palos a los santos, si esto fue con intención o no. Bueno, en primer lugar voy de acuerdo al testimonio que yo escuché de esta señora, de esta anciana respetuosa, que decía verdad en todo momento. Pues ella me explica de que cómo sucedió. Bueno, en primer lugar, en la introducción de este relato quería comentar que Igueste, por lo regular dentro de su cultura, pues tiene lo que está relacionado con el tema religioso. Así que los iguesteros, por lo regular, celebramos 3 fiestas al año, pero esto es de los tiempos, viene celebrándose esa fiesta. Como sabéis, y la gran mayoría sabe, la primera es el 24 de junio, cuando está relacionado con la fiesta de San Juan, lo que popularmente se llama San Juanito. Eso es, pues, está relacionado con nuestra cultura y nuestra historia. Después, por lo regular en esa fiesta, pues aquellas frutas más tempranas y las mejores frutas tempraneras, pues se adornaba al santo hasta el punto que se le enramaba
pudiéndole ocasionar pues una gran cantidad de kilos de fruta y de todo lo que esto conlleva, haciéndole pues tanto nueces como castañas, como albaricoques, como damascos, como higos, en fin, todo lo habido y por haber se le ponía en forma como si fuera de collar, se decoraba en su totalidad todo lo que estaba relacionado con el santo, las andas también con la cual se cargaba, o los varales, etcétera. Todo eso iba adornado con fruta, en la cual daba a entender que el pueblo en agradecimiento pues le ofrecía a San Juan por el buen año. De ahí viene la expresión las peras sanjuaneras, que eran aquellos perales que se adelantaban a los otros perales de otra clase, y que la pera sanjuanera llevaba ese nombre, porque maduraba concretamente para las épocas de San Juan y se le ponían decorativamente hablando al santo por ese entonces. Pasando la fiesta de San Juan, vendría la que es de agosto, la Trinidad. En agosto, pues es una fiesta muy antigua, que siempre los higuesteros celebraban. Esa era la fiesta más importante, diríamos, la fiesta mayor. Y en este caso se celebraba unos días antes de las fiestas de Candelaria, por el día 14 y 15 de agosto. Pues estas tenían que ver entre el 10, 12 de agosto aproximadamente. Bueno, y si ustedes los que me están escuchando creen que estoy equivocado, pues nada, estoy dispuesto a que se me corrija. Pero bueno, era por esa fecha. Ahí en esa fiesta, pues se trataba siempre de estrenar algo. No era como ahora, estrenar era el traje, los zapatos, los vestidos, y todos aquellos hacían grandes esfuerzos para poder estrenar por esa fecha, ¿no? Los más pudientes pudieran tener el privilegio de que podían estrenar, y quizás aquellos pobrecitos que menos tuvieran, pues se quedaban, pues claro, con las ganas de poderse haber vestido mejor, pero que no les fue posible porque las condiciones económicas en aquel entonces no eran del todo muy halagüeñas, no eran del todo muy favorables a las partes más desfavorecidas. Tenemos que tener en cuenta que cuando ya va las fiestas de agosto siempre se vendían muchas frutas. Por ejemplo, ya para ese entonces ya se vendía pues mucha uva para la plaza o el mercado para Plaza Santa Cruz. Ya venían los higos tempranos, ya habían venido los damascos tempraneros a finales de mayo, de los albaricoques, ciruelas y así por el estilo. Y todas esas frutas que se recogían, que no eran muy pocas, pues enriquecía económicamente a las familias, y entonces todo ese dinero ahorrativamente se usaba después para comprar vestidos o estrenar. De hecho había una expresión cuando se decía no, yo si no estreno pues no voy a la fiesta, pero bueno, eso era muy poco, porque por lo regular cuando se animaba todo el pueblo se celebraba las fiestas correspondientes. Era una fiesta que hasta Esteban Cuello, ¿recuerdan? Aquel animador sociocultural, el hombre que tantas cosas hizo por Igueste, pues le dio tanto trabajo, especialmente en todas las fiestas, pero concretamente ahí se acentuaba porque lo que quería era engrandecimiento y que Igueste quedara en un buen lugar en cuanto a lo que a fiestas se refiere y culturalmente hablando. Pues después de haber hablado de las fiestas de agosto, repetir que era cuando se estrenaban ropas, tanto a nivel de hombres como mujeres, tanto jóvenes como tanto a nivel de ambos sexos, como incluso los niños. Yo me acuerdo perfectamente donde mi madre, como tantos otros niños, pues nos compraba la ropita correspondiente de arreglado a su economía, incluso con nuestros zapatitos brillantes, etcétera. Fueran los zapatos no de tanta calidad o de no buena calidad, unos podían ser no todos serían del famoso curtido que se decía en aquel entonces, que eran zapatos artesanos. Pero bueno, de todas maneras contentos y felices, y todo se celebraba. Quiere decir que para ese entonces se organizaban pues fiestas en las cuales se participaba mucho. Esteban los preparaba a sus propios alumnos, a la cual daba clase,
en lo relacionado con poesía, también las chicas más, se escogían las mujeres más hermosas y más guapas de mi pueblo para que en este caso concursaran en aquel famoso concurso relacionado con reinas y con damas de honor. Bien, pues todo esto lo dejó todo bien, se quedó bien impregnado en la historia higuestera y en la cual todos tenemos un grato recuerdo. Es verdad que todo hoy ha cambiado, se ha modernizado, pero en aquel entonces todo el mundo esperaba ansiosamente que esas fiestas se celebraran y vinieran porque entendíamos que para esos días se hacía algo especial, se comía bien, en fin, se trataba de hacer ese gran esfuerzo, ya digo, de acuerdo a la economía que cada persona, en este caso, o cada familia tuviese. Y por el otro lado entendemos que, perdón, ya, muy bien, pues continuamos porque había que corregir un poco la luz que estaba alumbrando. Después pasábamos, y ya dijimos la de San Juan, después la fiesta de la Trinidad se enlazaría con la de Candelaria, con la famosa de Candelaria, pero que claro, la nuestra era nuestra fiesta, que era la Trinidad. Y después había una tercera fiesta que era el día 8 de diciembre, el día de la Concepción, también conocida como la fiesta de los charquitos. Los charquitos era porque, fíjense ustedes, en parte el significado de esa expresión, en parte era porque para esos días parece ser que siempre llovía, era la casualidad, llovía, no a lo mejor muy fuerte, a veces fuerte, pero siempre llovía lo suficiente para que se llenaron los charquitos que estaban en las distintas calzadas y en las concavidades de las piedras que en este caso adornaban, antes del asfalto por supuesto, adornaban las calzadas y los caminos y los patios de las casas de Igueste. Y en este caso se decía la fiesta de los charquitos como punto de referencia, que era en invierno, en diciembre. Y también por lo regular para ese entonces todos los higuesteros que ya tenían su bodeguita, hasta el más pobre tenía su barriquita, ya estrenaban los famosos vinos. Así que los charquitos por fuera, relacionado con el agua que llovía, y después también los charquitos por dentro que refrescaban los famosos vinitos y los hermosos, no hermosos, dijéramos los sabrosos vinos de Igueste, de las bandas del sur. Estamos hablando por lo regular de aquellos tiempos y todo cambió. Bueno, pues pasamos adelante para decir que durante estas fiestas, en una de ellas, yo me imagino que fuese la Trinidad, sucedió en Igueste algo muy curioso, algo muy significativo, algo históricamente que quedó grabado en mi pueblo, que no muchos conocen la verdadera historia. Quizás sí conocen el mote o el remoquete que nos quieren dar, o nos han querido dar siempre los vecinos, como que nosotros le dimos palos a los santos, o que los higuesteros le dieron palos a los santos. Y quiero hacer estrictamente el relato de acuerdo a aquella mujer que me explicó con 92 años, siendo yo niño, qué fue lo que sucedió. En primer lugar, decir que Igueste estaba dividido entre Villa Arriba y Villa Abajo. Era como decir, como en las fiestas de San Pedro en Güímar, que decía un año Güímar de arriba y otro año Güímar de abajo. Pues en este caso Igueste, en menor escala, claro, porque Güímar era mucho mayor en cuanto a población, pues Igueste tenía 2 villas. Y eso me lo relataban los mayores, aquellos viejitos me lo contaron. Especialmente mi padre me hablaba mucho de él, porque de él también tengo gratos recuerdos y aprendí mucho, porque él a su vez lo oyó a los antiguos y los antiguos lo oyeron a su vez a los más antiguos, y así sucesivamente se enlaza nuestra historia, nuestra verdadera historia. Bueno, pues volviendo al tema de Igueste, tenía dos villas, una Villa Arriba y la Villa Abajo. Recordar que la Villa de Arriba era la más importante, por donde se fundó el pueblo después de la cultura, o sea, la nueva cultura, después de los aborígenes, fue concretamente en las partes de las Jiménez, en el Lomo, en el Llanito, en Acoroma, toda esa zona, las Sabinitas, estaba relacionado con lo que se llamaba Villa Arriba, Villa Arriba. Como ya en tantas ocasiones he explicado, que ahí vinieron los famosos
apellidos del Castillo y los Rodríguez y otros Rodríguez del Castillo, etc. Y ahí se afincaron, eran los famosos militares pudientes que en este caso tuvieron puestos de responsabilidad a nivel de alcaldes y también, como no, en las milicias del Castillo de Santiago y el Castillo de San Pedro, que se llevó en el año 1826 el aluvión. Bueno, volviendo a lo de Villa Arriba y Villa Abajo, cada año en esa fiesta el santo tenía que ir, lo celebraban. Un año el santo en la procesión se llevaba un año Villa Arriba y el otro año Villa Abajo. Y esto de una manera respetuosa se llevaba a rajatabla y el pueblo así lo entendía. Y aquellos responsables que tenían su propósito y objetivo era hacer todo lo posible para que la fiesta saliera lo mejor posible, tanto para honrar al propio higuestero o higuestera, como para aquellos que vinieran desde afuera, que no eran pocos, que venían muchos, porque Higueste era muy rico en cuanto a fruta y muchas otras cosas de producción, y esas personas venían, muchos higuesteros también que ya estaban fuera, de que vivían en Santa Cruz, La Laguna, en otros lugares, y aún otros que venían de las Américas para ese tiempo, para disfrutar verdaderamente de esa fiesta. Pues sucedió que ese año, por lo regular, como he comentado ya, tenían programado siempre un año el santo en procesión Villa Arriba y otro año Villa Abajo. Pues aquel año tocaba el que el santo subiera o lo subieran Villa Arriba, en la cual partía desde la plaza de la ermita y seguiría por toda la Sabinita subiendo hacia arriba y lo llevaban a la Morrita, concretamente donde estaba el tanque del agua, en el llanito. Y allí pues prácticamente harían sus paradas correspondientes, etc. Se supone que el cura y todas las autoridades subían hasta allí, el alcalde, los alcaldes pedáneos, etc. Y todos los creyentes y toda la población, los creyentes voluntariamente subían arriba. Bueno, pues ese año le tocaba, repito, Villa Arriba. Y había una comisión de fiesta, había unas personas responsables y ellos eran los que marcaban la pauta y lo del pueblo concretamente obedecía porque aquello era parte de nuestra cultura y dentro de esa cultura entraba lo que estaba relacionado en el ámbito religioso, en la cual era respetable. Bien, pues aquel año decir que me decía mi padre, porque él aprendió de los antiguos, de dónde estaba el majano. El majano o hito que dividía Villa Arriba y Villa Abajo. Y para que esto pueda saberse, si hay alguien que no lo sabe, yo en este caso, pues hasta ahora, yo lo sabía de mucho tiempo, pero hasta ahora he guardado el secreto, si se puede llamar secreto, pero me veo en la obligación de tener que explicar, porque en los pliegues de mi memoria es mi obligación, mi responsabilidad moral es explicar dónde estaba para los venideros y para que eso quede en la historia. Aparte de que está escrito, pero yo oralmente quiero explicarlo. El majano o el mujón estaba concretamente donde vivía Venancio, el callejón que entraba para casa de Antonillo del Castillo Cuello, y donde vivía su mujer, también llamada Pepa Oliva. Bueno, pues entrando para adentro, Dominga Oliva, creo que era Dominga Oliva, creo. Bueno, pues el majano estaba justo en la entrada de ese callejón, justo ahí estaba el majano. Y para entendernos mejor, si quieren, les explicaré, era donde estaba la casa de Dominga. ¿Se acuerdan de Dominga? Que yo no le puse el nombre nunca, pero que era conocida en nuestro pueblo, aquella mujer que barría siempre la plaza y que se le pagaba, que se llamaba Dominga la Tambora. Y yo no le he puesto el nombre, y con esto de usar la expresión del mote no le voy a quitar nada, sino más bien quiero engrandecerla porque fue una buena mujer que le tocó vivir en aquella época. Bueno, pues ahí en ese callejón que entra hacia adentro, ahí estaba el majano, que separaba Villa Abajo y Villa Arriba, muy cerca de la plaza. El majano por lo regular ya no está, de acuerdo a las reformas y
En las reformas quiero decir a nivel de calles, etcétera, porque eso también ahora está cubierto por el asfalto, pero la entrada hacia las casas para detrás está. En la casa de Domingo La Tambora, aún muy viejita la casa, y está, y ese es el punto de referencia entre la casa de Venancio, del Correo, y la casa de Domingo La Tambora. En esa entrada, ahí estaba el Majano, que dividía Villa Arriba y Villa Abajo. Bueno, volviendo al tema de que aquel año le tocaba al santo subirlo arriba, Villa Arriba, pues todo el mundo iba ordenadamente en la procesión. Pero había unas señoras que vivían muy cerca de la plaza, pero más bien en la villa de abajo. Unas mujeres de estas beatas, santurronas, etcétera, etcétera, que parece que no rompían un plato, pero bueno, cada cual tiene sus virtudes y cada cual tiene sus defectos. Yo no estoy a nivel de crítica, sino es lo que sucedió. De acuerdo al testimonio, repito, que yo le escuché a aquella mujer de 92 años de edad, que había vivido muchos años, que había visto muchas cosas y que había oído muchas cosas. Aquella mujer respetuosamente me comentó el relato. Aquella mujer incluso llegó a ser, fue soltera, nunca se casó, pero era una mujer que tenía una memoria especial y que ella guardaba como oro en paño todo ese tipo de vivencias. Y yo se lo escuché de niño y por esta razón lo estoy explicando tal como ella me lo comentó, o lo trato de explicar tal como ella me lo comentó, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Y cuando estas señoras beatas, estas señoras religiosas, dice que iba la procesión hacia arriba y había pasado del Majano hacia arriba, en la cual ya empezaría a subir la empinada Sabina, dijeron, estas señoras o estas beatas, dice que habían dicho, Villa Arriba no, Villa Abajo, Villa Abajo. Dice que los que iban cargando el santo no tuvieron ningún reparo, porque ya les habían dado instrucciones anteriormente que tocaba Villa Arriba, el responsable o los responsables de la comisión de fiesta, los que le habían dicho, no, toca Villa Arriba. Y bueno, entonces dice que al decir Villa Abajo, no tuvieron ningún inconveniente los que iban cargando al santo en darle vuelta y empezar a bajar hacia abajo. Bueno, cuando ya dice que habían pasado de la plaza, no me refiero a la plaza nueva, sino la plaza antigua, antigua que tenía las escalinatas donde estaba la especiera, etc. Cuando iban llegando aproximadamente, bajando por la pendiente donde vivía Luisa, la del teléfono, aproximadamente, dice que habían dicho otra vez esas mujeres que habían dicho Villa Arriba no, Villa Abajo, habían dicho baja o no baja, carajo. Claro, aquellas expresiones un poco irrespetuosas, lo del carajo, etcétera, fue lo que prendió la chispa, en la cual ellas estaban dando a entender como que no quiero usar expresiones que no se ajustan a la educación. Entonces querían decir ellas, pues baja porque baja, ¿no? Y entonces, claro, a esto un momento dice que se paró la procesión, se paró los que iban cargando el santo y bueno, hubo una serie de conversaciones y bueno, en vista de la provocación, Villa Arriba, Villa Abajo, pues pusieron el santo en el suelo. Hay que suponer que ese tipo de material de la época no era suficiente frágil, no era lo suficiente fuerte, etc. Y se puso, se descansó los varales y todo en el suelo. Lo pusieron en el suelo hasta que más o menos se resolviera el tema. Pero parece ser que hay una crispación, unas discusiones entre los de la Villa Arriba y los de la Villa Abajo. Entonces ahora ya no quedan simples palabras, una simple discusión, sino incluso van más allá. Algunos, probablemente, a lo mejor los vinitos y todo esto que alegraban un poco el corazón, pues se fueron más allá y no tuvieron ningún reparo y empezarse a dar golpes unos con otros. Imagínense, imagínense. Y aquellas fue las que lo encharcaron la cuestión. Seguramente ellas se reagruparon en un lugar para ver el espectáculo. También es posible, yo no digo con maldad, que lo hicieran con maldad, que no midieron las palabras, no midieron las consecuencias de lo que podía pasar. Y a esto que empiezan a darse pues tortas, estampidos, etcétera, una pelea, parece ser que llegó
alguien a tocar al santo, y el santo en este caso dio vuelta. Y al dar vuelta, pues claro, a la inclinación del terreno se estropeó el santo. En fin, las cosas, hay quien haya dicho cosas que no quiero repetir, que si cogieron los varales y se daban, bueno, tanto como no creo que fuera eso, porque al fin y al cabo, respetuosamente, si eso fue cierto por culpa de esta señora, pienso yo que sería por culpa de esta señora, no llegaran tanto al extremo, pero siempre los pueblos vecinos nos daban con ese remoquete. E incluso pues cuando hacían esos relatos lo que hacían era pues hacerlos mayores y ponerlo más difícil, en plan burla, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene la expresión, los higuesteros le dieron palos a los santos, dándonos a entender que éramos brutos y que no respetábamos el sentimiento religioso. Pero simplemente esto fue un accidente, como puede pasar cualquier otra cosa en cualquier otro pueblo. Pues bueno, en cuanto a lo que está relacionado con la villa de arriba, pues el santo siguió ya no se estropeó la fiesta, parece ser que no tuvo la repercusión de otros años y todo el mundo tuvo ese mal sabor de boca. Ya los forasteros que habían venido pues llevaron lo que se llevaron para allá, cada uno contaba su relato a su forma o manera. Porque cuando el santo bajaba, que le tocaba villa abajo correctamente, pues tenía como misión, era bajar por la parte de la calle que da frente al agujero, la calle donde vivía Luisa, pero por la parte sur, por la parte derecha, y se bajaba hacia abajo, se enlazaba con el callejón, la famosa calle del callejón, donde estuvo la antigua identidad Caja de Ahorro, y entonces se pasaba por el callejón, se iba atravesando, se cruzaba la carretera de acceso al pueblo, nos metíamos así más allá a la vera de Maja, y después subíamos por lo que se llama la olla de la ermita, y entonces retornaba a la plaza y evidentemente se cumplía con lo que normalmente era realizable de año en año. Pienso que estas señoras que en este caso metieron la pata, pues tuvieron que haber vivido con un remordimiento bastante toda su vida, porque ellas fueron en parte las que fueron culpables por sus expresiones de provocación, en la cual el pueblo, en este caso, fue el que pagó las consecuencias. La fiesta aquel año fue un verdadero desastre, pero después ya todos los años se realizaban las diferentes fiestas dentro del orden y dentro del sentimiento religioso, y culturalmente pues era parte de la cultura de las fiestas de nuestro pueblo de Higueste. Así que yo quería dejar claro en el porqué dicen que los higuesteros les dimos palos a los santos, o les dieron palos y nosotros descendemos de ellos. Yo creo que no está bien, no estaba bien usar ese tipo de expresiones, porque era herir la moral de un pueblo, y por una simple equivocación o por lo que pasara no era motivo para usar esos términos despreciativos, ¿no? Incluso tengo entendido que llegaron a sacar algunas poesías en plan burla relacionado con, pero que yo la poesía, como entiendo que eso no tiene ninguna aportación histórica, no tiene ninguna aportación cultural, pues ya ni quiero saber qué era lo que decía la poesía, ni me preocupé nunca por ello, pero sí sé que para ofendernos más seguían diciendo o sacaron una poesía, seguramente aquellos antiguos versadores o pequeños poetas que había en la zona. Bueno, pues amigos, compañeros, después de haber hablado sobre este tema, pues decirles que espero poder seguir hablando de temas históricos relacionados con Higueste, que me vais a disculpar porque yo tampoco no me siento bien en el tener que explicar lo que ya he explicado,
pero fue lo que pasó. Y yo es para que quede claro que cuando alguien decía, aún podría decirlo, y hicieron esto, no fue así, no fue así. Y que todo se ocasiona por ese tema o circunstancias que ya expliqué. Pues nada, unas buenas tardes, vamos a seguir hablando sobre nuestro pueblo, las cosas buenas y también, como no, las cosas malas, porque todo esto son lo que realmente engrandece nuestra historia como higuesteros y como higuesteras, y que es parte de nuestra historia. Y recuerden, Higueste estaba dividido en dos villas, Villa Arriba y Villa Abajo, pero cuando se sumaban y se unían, eran solo uno. Y eso es la base fundamental, lo que necesitamos, todos unidos en cuestión para, en este caso, dar siempre soluciones a los problemas de nuestro pueblo para que podamos seguir progresando, porque si estamos divididos, mal asunto. Vale, pues nada, que pasen unas buenas tardes y muchas gracias por haberme escuchado.